Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en las hermosas instalaciones coloniales de la llamada Cuadra Bolívar en Caracas y hoy vamos a echarle otra mirada a un tema delicado pero interesante, o mejor dicho, interesante justamente porque es delicado, que es el tema de las relaciones entre la religión, la iglesia, el Estado y la política. Y me gustaría comenzar recordando algunos acontecimientos recientes que todos tenemos perfectamente en mente. Hace apenas unos meses, a mediados del año pasado, si no me equivoco, el Papa Benedicto XVI anduvo recorriendo Francia, país que se ha caracterizado por su condición de país laico desde hace más de un siglo. Y el Papa estuvo allí criticando y condenando la laicidad y llamando a la Iglesia a recuperar espacios perdidos. En España, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, aunque tímidamente, viene llevando a cabo una lucha sorda del Estado para tratar de recuperar espacios políticos que en una España que viene del franquismo, de la teocracia que era el franquismo, la Iglesia ha ocupado. Y se trata entonces de, con mucha calma y con muchos pequeños esfuerzos, hacer que se recuperen algunos de esos espacios, cuestión a la que la Iglesia se opone de manera belicosa y rotunda. En Bolivia y en Venezuela, aquí en América Latina, vemos a la Iglesia enfrentada directamente a los gobiernos actuales. En el caso, no sé en el caso de Francia, pero en todo caso, en el caso de España y en los casos latinoamericanos de Bolivia y sobre todo de Venezuela, uno oye con frecuencia a personeros del gobierno que critican esta actitud de la Iglesia al opinar políticamente del lado, en este caso, de la oposición, tanto boliviana como venezolana, y que entonces le piden a la Iglesia que no haga política, que no se dedique a la política y que se dedique a su función, que es la función religiosa. Es decir, que la Iglesia haga religión y no haga política. Y justamente yo quiero tocar el tema de religión, Iglesia, Estado y política, porque entiendo que aquí hay, en primer lugar, un manejo equivocado, muy confuso de algunos conceptos clave, como el concepto de religión, como el concepto de iglesia y como el concepto de política. Pero también una profunda ingenuidad, una gran ingenuidad. Lo primero que habría que preguntarse, aunque parezca muy elemental, es ¿qué es la política? Bueno, cualquier enciclopedia, cualquier diccionario nos trae definiciones del uso más importante, digamos, más genérico, más global de lo que es política. Actividad del ciudadano cuando participa en asuntos públicos, o bien conjunto de instituciones, ideas, creencias, usos y prácticas sociales relacionadas con la administración de los asuntos públicos y con el poder. Se refiere a los gobernantes y su autoridad y a las relaciones de estos con los gobernados. En pocas palabras, lo que cuenta es que la política tiene que ver con los ciudadanos. Y como todos los seres humanos somos seres sociales o seres sociopolíticos, vivimos en sociedad, en la sociedad se mueven intereses conflictivos que tienen que ver con el gobierno, cómo se gobierna, cómo actúan los gobernados con relación a los gobernantes, qué intereses se defienden en un caso, quiénes son perjudicados por determinadas actitudes. La política nos afecta a todos y todos los seres humanos, en la medida en que vivimos en sociedad y en que en esa sociedad hay posiciones conflictivas y encontradas, todos somos políticos y no hay manera de que no seamos políticos. Y aquí convendría hacer dos precisiones importantes. La primera de ellas es que en la antigüedad clásica, en la antigüedad griega, particularmente en Atenas, de donde justamente nos viene el concepto de política, los ciudadanos, los miembros de esa polis, eran todos políticos. Ahí estaba todo absolutamente claro. Todos eran políticos y todos hacían política. Además, no hacían otra cosa que la política. Es decir, todos los hombres libres, que eran, por tanto, hombres y no mujeres, libres y no esclavos, y atenienses y no extranjeros, hacían política. En las sociedades modernas, en las sociedades actuales, contemporáneas, la política se ha convertido en una tarea especializada.
Es decir, se ha generado, por razones obvias, en estas sociedades, una casta o una clase de políticos profesionales que han convertido la política en profesión y actúan permanentemente como tal. Algunos pensarían que entonces solo son los políticos profesionales los que hacen política, pero no es así. Porque esos políticos profesionales, que son los actores principales de la política, necesitan el apoyo de quienes no son directamente políticos para que voten por los partidos o por los intereses que ellos representan. En consecuencia, los ciudadanos que no son directamente políticos también hacen política. Y hay más, aquellos que dicen que no hacen política, que no les interesa la política o que les da asco la política, también hacen política indirectamente en el sentido de que dejan que otros actúen por ellos. En consecuencia ocurre entonces que todos somos políticos, o políticos activos, o políticos pasivos, o políticos por omisión, y la Iglesia, por tanto, también hace política y no puede dejar de hacer política. Es inevitable entonces que la Iglesia haga política. Ahora, se le dice entonces a la Iglesia que no haga política, sino que se dedique a la religión, Y aquí se comete entonces otro error y una profunda ingenuidad. Porque si hay algo político es justamente la religión. No hay nada que sea más político que la religión. Es más, la religión es la forma suprema de la política, porque si la política es la actividad que hacen los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, los seres humanos, y por tanto es evaluable con criterios humanos, la religión se supone que viene de Dios, que viene del cielo, que viene de un poder supremo incuestionable, y por tanto esa religión, por su carácter divino, constituye la forma más elevada, la forma suprema de la política. Repito, no hay política más elevada que la propia religión. Pero la religión no es meramente un conjunto de normas, de preceptos, de valores morales que se consideran divinos, que vienen de arriba, que vienen del cielo, que son sagrados, sino que la religión es realmente una obra humana que se instrumentaliza definiéndose como imposición.